A lo largo de los siglos, el hombre se ha encargado de interrogarse a sí mismo acerca de su posible origen. ¿Es este origen acaso un vestigio apenas palpable e imperfecto de la divinidad? ¿Es su existencia planeada con anterioridad, víctima de una serie de causas y efectos hilados a través de la necesidad? ¿Se puede acceder a la naturaleza a partir de un método fidedigno? ¿O más bien, esta perdurará a través de los años como un enigma impenetrable ante el ser humano y sus ansias de conocer? Al pasar el tiempo, diversas mentes maestras conjeturaron teorías diversas, no por antiguas menos ingeniosas o complejas, ante el misterio que acaecía frente a sus ojos. Alguno dijo que la realidad era una copia imperfecta de ideas inmutables y eternas, alejadas estas del azaroso mundo de lo visible y palpable. Otro, por su lado, consideró que teníamos una finalidad intrínseca, la cual mantenía todo ser causado bajo el vigoroso orden de una primera causa que se regía a partir de un acto de inteligencia pura, perfecta e inmutable. Otros se aventuraron a hablar de la razón como garante de validez de toda realidad, y afirmaron que un sujeto pensaba, que era libre, que deseaba. Incluso alguno llegó a considerar que el espacio y el tiempo no eran más que formas inherentes a nuestra mente, que fungían como elementos de carácter subjetivo, pero al mismo tiempo eran estos los que le conferían objetividad a la siempre cambiante realidad fenoménica. Pero, antes de que se dieran todas estas posibles respuestas a las más diversas cuestiones en torno a la naturaleza de todas las cosas, hace ya más de 25 siglos aproximadamente, en las solitarias y calurosas costas de lo que hoy conocemos como Grecia e Italia, un conglomerado de sujetos geniales empezaron a inquirir profundamente en torno a la realidad circundante, en torno a la esencia, digámoslo así, de cualquier cosa que pueda ser nombrada. Esto es, empezaron a pensar con profundidad al mismísimo ser de todo ente. Bienvenidos a nuestro humilde canal de divulgación filosófica y cultural Macántropos, el cual, en esta ocasión, inaugurará una serie de videos en torno al pensamiento de los primeros filósofos occidentales, los llamados filósofos presocráticos. Acompáñanos a lo largo de esta jornada y reflexiona con nosotros sobre los orígenes del pensamiento filosófico. Guiados por fines didácticos, seguiremos tanto el orden clásico como la división de escuelas, comillas, con las cuales, por mor a la inteligibilidad de los textos, los historiadores de la filosofía han agrupado a estos pensadores, debido a que a partir de una lectura atenta de los escasos fragmentos que quedaron más como un vestigio de lo que fue su filosofar que testimonios claros y concisos, uno se encuentra ante todo tipo de problemas filológicos, cronológicos, así como también siempre se presentan los prejuicios de los mismos historiadores e incluso de los filósofos posteriores que los leyeron, como los del sabio Aristóteles por no ir más lejos, los cuales adulteran el contenido original de lo que alguna vez pensó un tal Anaximandro o un tal Pitágoras, personajes que incluso probablemente no dijeron ni una sola de las palabras que les atribuye la tradición, pero esto será expuesto en otro video. Sin más preámbulo, comencemos con la llamada Escuela Jónica. Se le conoce como Escuela Jónica a un grupo de filósofos que vivió entre el siglo VI y V a.C., que postulaba que solo un elemento era el originador de todas las cosas, característica que la tradición historiográfica y los doxógrafos llamaron monismo. El primero que se tiene noticia, el cual vendría siendo, por cierto, el primer filósofo de la historia, se llamaba Tales, el cual se supone, si es que las opiniones que nos legaron diversos autores son verídicas, que nació alrededor del 624 al 546 a.C. He aquí la primera cuestión problemática. Como bien diría el erudito Comfort, al apelar a Tales como el primer filósofo, se está presuponiendo que el Milesio surgió de la nada, con ideas completamente surgidas de forma completamente original, como si hubiera aparecido a partir de generación espontánea aristotélica. Esto, por obvias razones, es falso. Es cierto que antes que él, personajes también de suyo bien problemáticos como Hesiodo u Homero habían escrito a través de la poesía cuestiones diversas acerca del origen de las cosas, pero evidentemente con el carácter de mitología fundante y de revelación e inspiración divina. Si rastreamos ciertas formas de pensamiento que pudiera llamarse racional y no mitológico, o sea, de corte filosófico, podríamos regresarnos incluso más atrás en el tiempo a las doctrinas budistas o hinduistas, y dicho sea de paso, en algunas escuelas de sabiduría budista, a los alumnos se les enseñaba diversas estrategias argumentativas como la reductio ad absurdum, así como todo tipo de ardides dialécticos. De igual forma, las tradiciones caldeas y los egipcios
griegos que, siguiendo a los comentaristas, fueron de enorme influencia en Tales o del enigmático Pitágoras. Si es el caso, que existía filosofía antes del nacimiento del logos griego, es algo que también discutiremos en otro video, pero se lo suplico, solo por esta vez permítanos ser eurocentristas acérrimos y supongamos, por mor a la maldita didáctica, que la filosofía nació con el Milesio Tales, el cual consideraba que todo estaba hecho de agua. A menos que uno sea muy ingenuo, o bien un historiador de la filosofía, esta sentencia parece boba, incluso parecería simplona a ojos de los antiguos griegos, de los egipcios y de los antes llamados budistas. Pero la verdad es que el principio húmedo primordial, según Tales, no se reduce a ningún componente material, o al menos tangible a simple vista. Así es, Russell se equivocaba. Esto lo explicaremos a continuación. Para Tales, el agua era argé, concepto clave para entender tanto el pensamiento presocrático como su posterior influjo en la filosofía griega clásica. Esto, traducido del griego jónico, significa inicio, origen, principio de todas las cosas cuanto existen. Aristóteles, en este sentido, consideraba que Tales fue el primero en filosofar acerca de la naturaleza, que en griego se dice physis. La concepción que los griegos tienen de la naturaleza es sumo diferente a lo que entendemos contemporáneamente por naturaleza, ligada de manera inexorable a las explicaciones de la ciencia física y la biología. De hecho, la physis de los griegos es en cierto sentido tremendamente dispar incluso a la misma concepción del mundo helenista y del medioevo, entendida como natura naturans, la cual surgiría muy posteriormente, pero tampoco tan alejados del contexto griego, en el contexto romano. Según el diccionario de griego clásico al español, editado por Vox, la physis se debe entender como fuerza natural creadora, productora, constitución natural de las cosas, conjunto de los seres, universo, naturaleza. Como pueden apreciar, la noción de physis es más vasta y profunda como para que, a secas, para Tales, signifique solamente agua. Según el Milesio, el agua explicaría también la condensación y rarefacción, la unidad dentro de la aparente multiplicidad de cosas que habitan el universo con todos sus animales, hombres, incluso dioses. Fue gracias a Tales que la noción de sabio empezó a transformarse en la antigua Grecia. Ya no solo era sabio el que poseía la tecné de un oficio, como sería comandar una nave, cultivar la tierra, etc., sino que también sería aquel que sabe sobre la naturaleza, aunque también es importante aclarar esto, pues una de las más conocidas anécdotas de Tales, según la transmite el sabio Aristóteles, es que se le impugnaba al Milesio que sus conocimientos poseían nula utilidad, por lo que se dice que Tales compró campos de aceitunas, cuando de hecho ni siquiera era temporada de que hubieran estas. Al pasar el tiempo, como él había comprado todos estos campos, se apropió de todo el comercio de cultivo y al final dobló el precio de dicho producto. Todo esto para demostrar que si un filósofo se quiere hacer rico, lo puede hacer en cualquier momento. Recalcamos esto para aclarar que las conjeturas acerca de disciplinas diversas como la astronomía, la geometría o la geografía surgieron a partir de necesidades prácticas, como lo describe otra anécdota, en la que se nos presenta a un Tales geómetra y geógrafo resolviendo problemas como por ejemplo, qué hacer para que el río Nilo no se desborde. Cabe también recalcar que Tales de Mileto al parecer no escribió nada, y si lo hizo no quedó ni un solo rastro plasmado en letras de lo que él podría haber conjeturado de la naturaleza. Siguiendo la supuesta línea historiográfica heredada a lo largo de los años, el siguiente filósofo de la escuela jónica fue Anaximandro, que según se dice fue discípulo de Tales, el cual nació alrededor del 610 a.C. y falleció en 546 igualmente a.C. Él postulaba que el arjé antes mencionado no era un elemento tal cual de una substancia, lo sentimos Aristóteles, o sustrato primordial, sino más bien apeiron. Lo apeiron puede traducirse a duras penas como lo infinito, pero volvemos a lo mismo. La cuestión de infinito antes de Parménides es un anacronismo y por lo tanto es problemática. ¿Qué pensaban los griegos del infinito? Otra bendita cuestión problemática. Pero en fin, lo apeiron es lo inabarcable, lo inexplicable, lo misterioso. Es aquello que solo puede ser expresado en un lenguaje poético, pues el único fragmento plausiblemente de Anaximandro reza de la siguiente forma: abarca a todas las cosas y a todas gobierna, y esto es lo divino, pues es inmortal. A partir de este fragmento, pensadores de la talla de Jäger, un erudito en materia de griegos, o Heidegger, experto en filología y gran conocedor del griego, han considerado y hecho ejercicios hermenéuticos, plausibles y muy complejos por cierto, que interpretan en los presocráticos a partir de Anaximandro un pensamiento, o bien religioso en uno, o bien ontológico en el otro, en su forma más pura. Todo esto lo decimos para recalcar la pluralidad extraordinaria de interpretaciones de las que se ha alimentado el pensamiento presocrático, y el cual se ha revitalizado al transcurrir las reflexiones de todo tipo de filósofos. En este sentido, lo que nosotros podemos inferir es que una de las cosas más importantes
que aportó Anaximandro fue que introdujo cierto léxico, que se puede rastrear hasta el griego homérico, de tono jurídico, como cuando apela a un cierto gobierno que posteriormente, en un tono semejante, Heráclito apelaría a nomos y a logos, esto es, a ciertas leyes y a la razón, que gobierna todo a partir de la necesidad de la lucha entre contrarios, algo que abordaremos en videos posteriores. Como dato curioso, hay un fragmento acuñado a Anaximandro por la tradición en la que dice, y cito, que los animales nacen de lo húmedo evaporado por el sol. El hombre en un comienzo se ha generado similarmente a otro animal, a saber, el pez. Aún tal Lonen, en un nada cómico artículo académico, se plantea la pregunta de si Anaximandro era un evolucionista. Obviamente llega a la conclusión de que es difícil afirmar algo semejante, pero el planteamiento del problema, sin ser necesariamente anacrónico o naif, es muy interesante, con lo cual volvemos a lo mismo. El pensamiento presocrático es profundo y extenso como las virginales y claras aguas del río Nilo. El último filósofo de la llamada escuela jónica fue Anaxímenes, el cual se supone que a su vez fue discípulo de Anaximandro. De Anaxímenes casi no hay testimonios y los pocos que quedan no revelan realmente muchas cuestiones dignas de hacer notar. Uno de los fragmentos, o Hermigratia, menciona que Anaxímenes dice que la Tierra tiene forma de tabla. En fin, se supone que Anaxímenes considera que todo lo que constituye la naturaleza es el aer, como nima, esto es, un soplo indeterminado y omniabarcante, un aire infinito del cual todo surge. Como diría el gran erudito Guthrie, la concepción de la physis en los presocráticos es más bien vivificante, en sumo diferente a la cosmología aristotélica, que habla ya explícitamente de eternidad, movimiento como kinesis y una racionalización jerárquica de un cosmos ontológicamente diferenciado y cualitativamente jerarquizado. Sin embargo, como hemos podido observar, la filosofía presocrática está muy alejada de ser una concepción simplona, burda y primitiva del mundo y sus vaivenes ilusorios. Es interesante recalcar que la cuestión del nima está presente, aunque de forma diferente, en el pensamiento estoico antiguo, con diversas configuraciones hasta Séneca, e incluso en los evangelios de la Biblia. Algunos historiadores comentan que al parecer hubo un retroceso, comillas, cosmológico de parte de Anaxímenes respecto a su sucesor Anaximandro, pero nosotros especulamos que la influencia de Anaxímenes se puede rastrear incluso en tiempos muy lejanos, por ejemplo, de Li Jing, el libro chino de los cambios, en los cuales apelaba a una deidad de la cual todo partía, llamada Shangdi, esto es, Señor de los Cielos. Pero advertencia, esto es pura especulación nuestra. Sería interesante leer un artículo acerca de las cosmologías chinas, egipcias, hindúes y griegas anteriores a la de Platón, pero todavía no se han hecho suficientes estudios al respecto. Como pequeña conclusión a esta introducción al pensamiento de los primeros filósofos griegos, nada más queda por decir que, elucubrando libremente, podemos afirmar que incluso siendo su legado a través de un dicen que dijo y de fragmentos a veces transmitidos de forma poco clara, el pensar de Tales de Milet, Anaximandro y Anaxímenes rebasa por mucho las nociones reduccionistas que se hacen a todo tipo de planteamientos sobre el ser del ente, que aparentemente son irracionales o asistemáticas, poco técnicas o breves, y aún así, en nuestro mundo moderno, siguen dando que pensar unos filósofos que poco tienen de presocráticos, en el sentido de simples antecedentes primerizos al Sócrates platónico, y más bien tienen mucho de sabios fundamentales, profundos y agudos. Gracias y hasta la próxima.